Algunas aplicaciones de estos conceptos, vamos a verlas. Un ejercicio dice: conocemos las dimensiones de los lados de dos triángulos. Entonces vamos a comprobar que son semejantes y hallar la razón de semejanza. Nos dan los lados a 8 centímetros, 10 centímetros y 12. Y el otro triángulo tiene de lado 52, 65 y 78 centímetros. Vamos a dibujarlos y luego vamos a comprobar que las medidas de estos triángulos son proporcionales. 52 partido por 8, 65 partido por 10 y 78 partido por 12. Todos ellos, al hacer el producto cruzado, me dan el mismo valor. ¿Ya? Y para calcular la razón también, es una manera, aparte de la multiplicación cruzada que yo les digo que hagan, ustedes pueden hacer la división con cada uno. Y en cada uno les debería dar lo mismo, que es 6,5. Si da lo mismo, entonces también son proporcionales estos lados. Entonces simplemente por el criterio lado, 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 los dos triángulos son semejantes. Listo. Otro ejercicio dice que tenemos un triángulo cuyos lados miden 3, 4 y 5 centímetros respectivamente y deseamos hacer una ampliación a una escala de 3 es a 1. ¿Cuánto medirá entonces cada lado y cuál es la razón de semejanza? Fíjense que ahí nos están dando la razón de semejanza. 3 es a 1. X, que es el lado que no conocemos, partido por 3 me tiene que dar lo mismo que y partido por 4 y lo mismo que z partido por 5, que eso es igual a 3 dividido 1, que es la razón que me están dando, o 3, perdón, o 3 simplemente. Como cada uno por separado debe ser igual a 3, lo que hacemos es x partido por 3 igual 3, entonces x va a valer 9. Y lo mismo hacemos con cada uno de esos lados. Y va a resultar 12 y z va a resultar 15. Entonces, para que este triángulo aumente en una escala de 3 a 1, la medida de los lados tiene que ser 12, 15 y 9. ¿Ya? Otro ejercicio parecido dice: los lados de un triángulo miden 30, 40 y 50 centímetros respectivamente. Los lados de un segundo triángulo miden 12, 60 y 20 centímetros. Perdón, 12, 16 y 20 centímetros. Me preguntan si son semejantes y en caso afirmativo, ¿cuál es la razón de la semejanza? Veamos si son semejantes. 30 partido por 12 debería ser igual a 40 partido por 16 y 50 partido por 20. En cada uno de estos nos da, para comprobar la proporcionalidad, podemos efectuar los productos cruzados o para calcular la razón usamos la división. ¿Cierto? Que nos da en todos 2,5 y la razón entonces, perdón, hacemos los productos cruzados y vemos que son semejantes y luego hallamos la razón, que es la división de cada uno, que nos va a dar 2,5 en todos. Una aplicación: un poste vertical de 3 metros proyecta una sombra de 2 metros. ¿Qué altura tiene un árbol que a la misma hora proyecta una sombra de 4,5 metros? Vean el dibujo. Hacemos dos triángulos semejantes por el criterio ángulo-ángulo. Ese ángulo va a ser el mismo que esté acá. Entonces, 3 es a x, como 2 es a 4,5, de donde x resulta 6,75 metros. Por lo tanto, por semejanza puedo descubrir la sombra que proyecta un árbol. Y para terminar, una pequeña demostración. Demuestra que si L1 es paralelo con L2, entonces el triángulo ABC es congruente, ese es el símbolo perdón, es semejante, símbolo de semejanza con el triángulo DEC. Afirmaciones y razones. El triángulo ABC, perdón, el ángulo ABC es congruente con el ángulo CDE. ¿Por qué razón? CDE. Porque son ángulos alternos internos, entre paralelas. Acuérdense que esta línea es paralela con esta. El ángulo BAC es congruente con el ángulo CDE, perdón, ese ángulo es CED, el primero, CED, por ser ángulos alternos internos, entre paralelas nuevamente. Por el criterio ángulo-ángulo, basta que dos ángulos entre dos triángulos sean congruentes y por lo tanto, por el criterio AA, los triángulos son semejantes, inmediatamente. Esa es una demostración muy sencilla y así es como ustedes deberían plantear los ejercicios.
Por último tenemos el teorema de Tales, que nos sirve para la semejanza de triángulos también. Se cuenta que comparando la sombra de un bastón y la sombra de las pirámides, Tales midió la semejanza y las alturas respectivas. Es similar a lo que hacemos cuando calculamos la sombra de un árbol, que fue el ejercicio que hicimos con respecto a la sombra de un poste. Tenían la pirámide y tenían los rayos solares y se formaba esta figura. Y esa era la sombra que proyectaba la luz del sol respecto de la pirámide. Y él tenía un bastón y los rayos del sol generaban esa sombra también. Y dijo que están en una proporción, por lo tanto la altura grande dividido la sombra grande va a ser igual que la altura pequeña dividido la sombra pequeña. Por lo tanto puede despejar la altura grande. Ahí, ¿verdad? Ahora bien, el famoso teorema dice que si tres o más rectas paralelas son intersectadas o intersecadas por dos transversales, los segmentos de las transversales determinados por estas paralelas son proporcionales. Tenemos L1, L2 y L3 que son paralelas entre sí y tenemos T y S transversales. Tenemos el trazo A, el trazo B, el segmento D, C y D. De acuerdo a esto, A dividido B, dice, el segmento A dividido el segmento B va a ser igual al segmento C dividido D. Están en una misma proporción. Ejemplo. 8 partido por 24 acá debe ser igual a X partido por 15. ¿Cuánto debe valer X entonces para que se cumpla esta proporción? Despejamos X simplemente. Hacemos el producto cruzado y luego despejamos X. X vale 5 para que se cumpla esta proporción. Muy sencillo. Otro ejemplo dice, la figura L1, L2 y L3 son paralelas y nos dan los mismos valores. Ahora me dicen que, fíjense la forma del dibujo, ahora está inclinado. Si yo hago la proporción 3 dividido 2 debe ser igual a X más 4 dividido X más 1. Hacemos el producto cruzado, despejamos X y obtenemos que X vale 5. Luego CD, que X más 4 debe ser 9 y X más 1 acá es 5 más 1 que me va a dar 6, ¿cierto? Listo, son proporcionales entonces. Y nuevamente pensando en la pirámide, tenemos el triángulo de triángulos de Tales, que es similar al teorema en realidad, es una extensión. Dos triángulos se dice de Tales o que están en posición de Tales cuando tienen un ángulo común y los dos lados opuestos a dicho ángulo son paralelos. Por ejemplo, así. Hacemos coincidir ahí. Tenemos esos dos lados paralelos y tenemos ángulos acá, ¿cierto? Tienen un ángulo común, que va a ser este de acá, y dos lados opuestos paralelos. Y tenemos un triángulo de Tales y formamos este trozo dividido ese trozo debe ser el trozo ED dividido el trozo BC, que es el criterio también de las L's. O este trozo AE dividido ED va a ser igual a AB dividido BC. Ya, esa es la forma de la doble L que se llama. Ustedes pueden usar la forma que se les parezca mejor. Y algunas aplicaciones de esta idea calculando la altura del siguiente edificio. Este trozo es paralelo con ese. Podemos aplicar tales. Podemos decir esto dividido eso es igual al total dividido la altura del edificio. Y tenemos el de la doble L. Despejamos X y X nos da 25 entonces. La altura del edificio es 25. Otro ejercicio dice en el triángulo ABC DE es paralelo con BC, entonces calcular el trazo X y el trazo AE. Como este lado es paralelo con ese, podemos decir 8 es a X más 3 como 12 es a el total. 2X más 3. ¿Ya? Que aquí no se ve bien, perdón. Resolvemos la proporción, productos cruzados, despejamos X y X nos va a dar igual 3. Por lo tanto, esto va a valer 6 y ese va a valer 3. Fin. Muchachos, espero que les haya quedado claro. Y la guía consiste en unos pocos ejercicios. Yo espero que ustedes me manden sus dudas, consultas, preguntas, todo lo que tenga referencia con las clases que hemos hecho y con las unidades anteriores, por si no les ha quedado claro, para que podamos hacer un repaso bien y conforme a las necesidades de ustedes.
Espero que les vaya muy bien en la guía y nos veremos en una próxima ocasión.